¿Te imaginas estar tan apegado a tu pareja que de tanto amor y dependencia terminan literalmente fusionados? Lo sé, suena loco, pero esa película existe y se llama Together. Y por eso el video de hoy vamos a hablar sobre ella sin spoilers porque realmente quedé en shock. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Wow amigos, de verdad no sé por dónde comenzar aquí. Les cuento que la semana pasada fui al cine a ver la película Together y de verdad es una de las películas más bizarras, perturbadoras e interesantes que he visto en lo que va del año. La peli está protagonizada por Alison Brie y Dave Franco, que tiene una mezcla entre horror corporal, comedia, drama y un toque de locura. Así que obviamente tenía que venir a hablar de ella y contárselas para ver si realmente se las recomiendo o no. Bueno, para comenzar les juro que cuando terminó la película yo me tuve que quedar unos minutos literalmente sentada en el cine tratando de procesar todo lo que había visto en la hora y media que dura la película. Pero de seguro te estarás preguntando, Andrea, ¿pero por qué tanta locura esta película? ¿De qué va? Esa es una excelente pregunta. Y por supuesto aquí con todo el gusto del mundo te cuento de qué va la película. Básicamente es una pareja que comienza a tener problemas en su relación y se mudan a un pequeño pueblo donde literalmente no conocen a nadie y van a empezar una nueva vida. Sin embargo, un día cualquiera hacen una caminata para explorar la zona y caen en una cueva donde beben un agua extraña que provoca en ellos transformaciones físicas que se reflejarán a lo largo de la película. Honestamente no quiero darles mucho detalle de lo que trata la película, me gustaría que fuesen a verla con los ojos cerrados y sin saber realmente lo que va a pasar para que se dejen sorprender por el final y por todo lo que ocurre en toda la trama. Pero bueno, igual vamos a hablar un poquito de la película sin spoilers para que tengan una idea de si quieren ir a verla o no. Y aunque he visto a algunas personas comparar esta película con La Sustancia, la verdad es que es completamente entendible, porque es de esas tramas que te hacen sentir incómodo, disgustado y hasta en algunos momentos asqueado mientras la ves, porque es una especie de horror corporal que literalmente se te mete en las entrañas y hace que te retuerzas mientras estás viendo la película porque sientes que eso le puede estar pasando a tu cuerpo. Pero ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de escribir esta semejante historia? Y es que la película fue escrita y dirigida por el director australiano Michael Shanks, quien sorpresivamente no tiene mucha experiencia dirigiendo otras películas, sí tiene unas que otras, pero la verdad esta ha sido como su debut oficial para darse a conocer en el mundo entero. Y esta peli ha sido tan controversial que al principio fue hasta acusada de plagio. Y es que la verdad todo estalló después de que esta película fue estrenada en festivales y los creadores del proyecto independiente Better Half les metieron una demanda a Together diciendo que habían usado su idea sin autorización previa. A lo que el director Michael Shanks respondió que él había registrado un guión mucho antes de que ese otro proyecto se presentara. Además, explicó que Together fue inspirada en puros hechos reales de su vida propia, ya que lleva con su pareja más de 16 años y esa relación de amor y dependencia que tiene con su pareja lo llevó a crear esta historia. Pero una vez sabiendo todos estos detalles y datos curiosos sobre la película, hablemos de las cosas positivas que tuvo. Comenzando por supuesto por la buena relación en pantalla que tienen los actores principales, Alison Brie y Dave Franco, y es que en la vida real ellos están casados, son esposos de verdad, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y además ellos no solamente fueron los protagonistas de la película, sino que también fueron los productores de la misma. Pero otra cosa que también me gustó de la película fue la forma en que introdujeron y dividieron las escenas de terror y horror a lo largo de la película, ya que en la primera parte de la película nos introducen con ciertas cosas de terror como sustos, cosas paranormales, alucinaciones que hacen que te den esos brincos de miedo que te agarran como que desprevenido, que son increíbles. Sustos que dan gusto. Luego, de la mitad hacia el final, te meten este body horror que es como grotesco y bizarro al mismo tiempo. Y lo mejor de todo es que a lo largo de toda la película, entre esas escenas de terror y horror, te meten ciertos toques de comedia que hacen que te rías para que bajes un poquito la tensión de todo lo que estás viendo. Así que literalmente es una montaña rusa de emociones. Pero con respecto a algo que me pareció bien, pero al mismo tiempo me pareció un poquito decepcionante, fue el final. Cuando la veas, si decides verla, te darás cuenta, pero la verdad me pareció un poquito random y hasta un poquito gracioso, la verdad. Honestamente siento que hubo algunas cosas que no explicaron del todo y que no tuvieron como que un cierre. Además hubo algunas contradicciones que no tenían sentido, como si tuvieron que apurar toda la película y la trama. Y es que luego, buscando bien, me enteré que la película fue grabada solamente en 21 días, por lo que me imagino que hicieron todo corriendo y bueno, se les habrá pasado uno que otro detalle. Pero realmente la película nos habla sobre las relaciones tóxicas y de cómo a veces puedes estar tan pegado a una persona que literalmente ya no recuerdas quién eras antes de estar con ella. Es como esa dependencia emocional que hace que sientas que quieres estar pegado a esa persona que amas literalmente en su máxima expresión.
todo el tiempo. Pero entonces, ¿vale la pena ver la película? Y la verdad es que, a mi parecer, sí. Me gustó bastante, la verdad la disfruté un montón, pasé un buen rato y siento que el propósito de la película se cumplió, conmigo por lo menos, ya que logró asustarme, hacerme reír y sentirme asqueada al mismo tiempo. Personalmente, hasta ahora creo que es una de las películas más aterradoras y perturbadoras que he visto en lo que va del año. Por supuesto, hay que esperar a que se termine el año para ver con qué otras películas de miedo nos van a sorprender, que se vienen unas interesantes por allí. Vamos a ver si le hacen la competencia a esta, pero bueno, aquí les estaré contando. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pero bueno, siguiendo con la película Together, también entiendo que tal vez habrán personas que no les vaya a gustar, simplemente porque hay algunas escenas que serán muy fuertes o perturbadoras de ver, como sé que también habrá personas que no les gustará porque ese efecto de comedia o ese toque de comedia que lanzaban a veces quita la seriedad a algunas partes, y también habrá otras personas que no les va a gustar porque esperan algo mucho peor, mucho más terrorífico, mucho más grotesco, mucho más sangriento. Entonces la verdad depende del gusto de cada quien, pero si eres flexible con el género del terror y horror, entonces puede que te pase como a mí, que la pase bien y la vayas a disfrutar. Pero ahora bien, hablando ahora un poquito sobre los números y las calificaciones que le han dado a esta película, Together tiene 91% de calificación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y 7.1 estrellas sobre 10 en IMDb. Y si te estás preguntando dónde verla, en estos momentos solamente está disponible en el cine, y aunque aún no han confirmado en qué plataforma de streaming la van a pasar, lo más probable es que sea en Hulu. Y aunque sí te recomiendo ver esta película, la verdad es que yo creo que la vas a disfrutar un poquito más, tal vez cuando la saquen en streaming y la veas en un day night o en alguna reunión con tus amigos. Pero bueno, amigos, para culminar, sí hubo una moraleja que me quedó bien clara de la película, y es que no hagan hiking. Si esa gente se hubiese quedado tranquilita en su casa, viendo película, conversando, comiéndose una pixita o algo, nada de esto hubiese pasado, así que agarren consejo. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios si te atreverías a ir a ver esta película o si en verdad prefieres ver algo un poco menos perturbador. Como siempre, muchas gracias por ver el video, de verdad me encanta leerlos en los comentarios y saber qué opinan sobre las películas, leer sus teorías, sus comentarios, sus opiniones, y a mí por supuesto también me encanta darles mi punto de vista de todo lo que sale en el cine o en las plataformas de streaming. De momento te agradecería mucho si me regalas un like. Si también te puedes suscribir al canal, si aún no lo has hecho, es súper fácil, tan solo tienes que darle clic al botoncito rojo que está aquí abajo, y tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones para que todos los sábados sepas cuando subo un nuevo video. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.